grupo de alteraciones patológicas que van a comprometer la articulación coxofemoral, donde puede ir desde una displasia, que es la menor expresión, hasta una luxación de cadera, que es la mayor y la máxima expresión, donde vamos a ver que hay una pérdida de la relación de la articulación coxofemoral. Y voy a empezar con la introducción. En relación a la frecuencia, se ha visto que la incidencia varía mucho en los diferentes países, en las diferentes zonas del mundo, y es por eso que en los países desarrollados la frecuencia, la incidencia de casos de displasia de cadera en desarrollo es muy baja, representando solo 1 a 2 casos por 1000 nacidos vivos. Pero tenemos que hablar de los países en vías de desarrollo, y ahí entraría nuestro país, Bolivia, donde los casos son de 4 a 14 casos por 1000 nacidos vivos. Entonces vemos que es muy frecuente en nuestra zona. También encontré en nuestro país, perdón, y también encontré este periódico donde los doctores explicaban un poco sobre displasia de cadera. Es del 2018 de agosto y mencionaban que cada día 4 niños se presentan con displasia de cadera. Entonces, es una patología frecuente, es una enfermedad ortopédica muy común en pediatría. Y esto básicamente se debe a que en muchas regiones de nuestro país, como sabemos, las madres, las abuelitas tienden a fajar a los niños, y vamos a ver más adelante cuál es la importancia de que los fajen. En relación a la edad, afecta más que todo a los recién nacidos y a la primera infancia, a niños menores de 5 años. En relación al sexo, afecta más a mujeres, afecta a las mujercitas con una relación de 6 a 1. Y en relación a la localización, 60% se presenta en la cadera izquierda y el otro 40% en la cadera derecha. Y también 80% se va a presentar de forma unilateral y un 20% de forma bilateral. Entonces, 2 cosas importantes, que en la mayoría de los pacientes la displasia o luxación se va a presentar en la cadera izquierda y va a ser de forma unilateral. Ahora, en relación a la etiología, no se conoce una causa o un mecanismo exacto que explique por qué se produce esta patología, pero se ha visto que está implicado varios factores. Entonces, por eso decimos que la etiología es multifactorial. Tenemos factores mecánicos, factores hormonales, genéticos. En los factores mecánicos es muy importante la posición intraútero del niño, del recién nacido. Se ha visto que en aquellos pacientes que presentaban una displasia de cadera, sobre todo del lado izquierdo, han nacido o han tenido una posición intraútero con una presentación de nalgas, una presentación podálica. Sabemos que lo normal es que estén en una presentación cefálica, pero esta presentación podálica cobra importancia porque restringe los movimientos de la articulación de la cadera, restringe los movimientos porque queda retenido en la pelvis materna. También se ha visto otros factores mecánicos como el embarazo gemelar, la presencia del útero pequeño, la presencia del oligohidramnios o un niño macrosómico. Entonces son factores mecánicos que lo que van a producir es una estrechez intraútero, restringiendo los movimientos de la articulación coxofemoral. Y esos son factores mecánicos intraútero. Y el factor mecánico extraútero más importante sería el hecho de fajar a los bebés después de nacer, produciendo en ellos una hiperextensión y una aducción. Ahora, en los factores hormonales, recordemos que durante el trabajo de parto se produce una liberación de hormonas de parte de la madre para poder relajar los músculos y los ligamentos para la expulsión del feto. Estas hormonas son la progesterona, el estrógeno, la relaxina. Estas hormonas cruzan la placenta y llegan al feto. Y se ha visto que tienen una mayor importancia en las mujercitas porque se ha visto que estas hormonas tienden a ser más sensibles a los receptores femeninos. Entonces, por eso también se piensa que es más frecuente en las mujeres. Entonces, estas hormonas, al llegar al feto, van a producir al momento de nacer en los niños una laxitud de la articular.
Ahora también tenemos factores genéticos. Se ha visto que los antecedentes familiares son muy importantes. El hecho de que tenga un hermano que haya cursado con una displasia o luxación de cadera representa un riesgo de un 6%, y si tiene un padre o una madre con este antecedente representa un 12%. Y también se ha visto algo importante, es que se ha visto que está asociado a otras malformaciones musculoesqueléticas. Por ejemplo, tenemos la tortícolis congénita, también tenemos el pie bot, el metatarso, y el pie bot también se ha visto que está asociado con malformaciones urogenitales. Entonces, si los pacientes, si tenemos recién nacidos que han nacido con algunas de estas malformaciones musculoesqueléticas o urogenitales, también se tiene o se tendría que sospechar de una posible displasia o luxación de cadera. Ahora, en relación a la patogenia, recordemos que en el desarrollo embrionario, más o menos a la 11ª semana, ya se va a tener un modelo precartilaginoso de la articulación de la cadera. Y en las últimas 4 semanas de la gestación, la articulación de la cadera se vuelve muy vulnerable a las fuerzas mecánicas, justamente lo que les mencionaba. El hecho de estar en una presentación podálica, la presencia del oligohidramnios, esas fuerzas mecánicas van a influir en las 4 últimas semanas de la gestación. Ahora, el recién nacido nace con una laxitud aumentada de la cápsula articular, sobre todo por lo que les mencionaba también de las hormonas que cruzaban la placenta y llegaban al feto. Entonces, la presencia de esta laxitud en la cápsula articular en los recién nacidos, más la presencia de las fuerzas mecánicas que pueden ser intraútero o extraútero, el hecho de fajarlos, causan todavía una mayor laxitud de la cápsula articular. Y esto obviamente va a traer cambios a nivel de la articulación coxofemoral. Estos cambios va a hacer, por ejemplo, que el ligamento redondo pierda un contacto con la cabeza femoral, va a haber una hipertrofia del ligamento redondo, y también el hecho de que la cabeza femoral no se encuentre en el acetábulo, en la cavidad cotiloidea, hace que el acetábulo se vuelva más pequeño, el ligamento transverso asciende, y también este espacio tiende a llenarse de una hipertrofia de tejido adiposo o pulvinar. Y en casos más extremos podría llegar a perder la forma de la cabeza femoral, esta forma esférica, y podría llegar a formar una nueva cavidad en el lado lateral del hueso ilíaco. Ahora, sobre la clasificación, tenemos la clasificación de Graf, que la divide en 3 grados. Pero primero tenemos una articulación normal, es una articulación sana, estable. Luego tenemos el grado 1, que es un grado leve, que es el grado de displasia, donde aquí se produce hay una falta de formación de la cavidad del acetábulo. Lo que produce es que la cabeza del fémur se deslice sobre el acetábulo. O sea, la cabeza del fémur sí se encuentra en el acetábulo, en la cavidad cotiloidea, pero hay un desplazamiento. Y también se dice que es la forma más silenciosa porque es difícil sospechar de una displasia. Tenemos el grado 2, es un grado moderado. En aquí ya vemos una subluxación, donde la cabeza del fémur sí se encuentra en el acetábulo, pero puede salirse, tiende a salirse, pero no completamente, porque está todavía con la tensión de los ligamentos y de la cápsula articular. Ahora, en el grado 3 es el grado severo, y aquí sí hablamos de una luxación. Aquí sí la cabeza del fémur está completamente fuera del acetábulo, como vemos en la imagen. Ahora, sobre el diagnóstico, primero decirles y recordarles que es muy importante hacer un diagnóstico precoz para hacer un tratamiento oportuno y evitar complicaciones, porque también si se hace un diagnóstico tardío, el tratamiento para el niño es más complicado. Ahora tenemos el diagnóstico clínico, y recalcarles aquí igual que es muy diferente, el diagnóstico va a variar de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, lo he clasificado. En los recién nacidos hasta 3 meses de vida, vamos a tener estas maniobras y signos que les voy a mencionar. En los recién nacidos tenemos la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, que se hace de forma complementaria una vez ha nacido
se hace junto con el Apgar. Ahora, ¿en qué consiste estas maniobras? No puedo hacer clic. Bueno, a ver, un ratito. Quiero mostrarles este video. Ya. Ahora sí, tenemos la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, que lo vamos a hacer en los recién nacidos. ¿En qué consiste estas maniobras? Se le tiene que colocar al recién nacido en una mesa firme y nosotros tenemos que, o bueno, el pediatra, junto con el Apgar, tiene que flexionar la cadera a 90 grados. Fíjense la mano y fíjense esta articulación del lado izquierdo. La mano, el pulgar, tiene que estar en la cara interna del muslo y el segundo y tercer dedo tienen que estar sobre el trocánter mayor. Entonces, esta maniobra consiste en hacer una abducción y si se escucha un chasquido al momento de hacer esta maniobra, significa una reducción de una cadera luxada. Si escuchamos el chasquido al hacer esta maniobra y tendríamos un signo de Ortolani positivo. Ahora tenemos la maniobra de Barlow, que consiste en una maniobra diferente, invertida a la de Ortolani. Igual, colocamos al niño, al recién nacido sobre la mesa y flexionamos a 90 grados la cadera. Una mano tiene que fijarse sobre la pelvis y la otra mano tiene que flexionar la otra extremidad. Igual el dedo pulgar se tiene que colocar en la parte interna del muslo y el segundo y tercer dedo tiene que estar sobre el trocánter mayor. Aquí se hace una aducción con una ligera presión del dedo pulgar. Esto quiere decir que esta es una maniobra de luxación. Esto se hace en una cadera que está posiblemente que es inestable. Si tenemos un signo de Barlow positivo, es una cadera que es luxable. Entonces vemos cómo se desliza la cabeza del fémur sobre el acetábulo. Si tenemos este signo positivo, tenemos una cadera inestable, una cadera que es luxable. Y también mencionarles que estos signos solo van a ser signos de sospecha, signos que nos van a ayudar a orientarnos, pero no son signos confirmatorios. Para confirmar, nosotros vamos a pedir una ecografía más adelante en los exámenes complementarios. Ahora, también tenemos otros signos como la limitación en la abducción. Igual se coloca al niño en la mesa y se procede a hacer una abducción de ambas extremidades, pero vemos en la imagen, en esta imagen, que una extremidad no llega a tocar la mesa, entonces no tiende a bajar más, pero la otra sí. Entonces tenemos aquí igual un signo que nos puede orientar a que posiblemente tenga una displasia, una subluxación o luxación, que la ecografía lo va a confirmar y lo va a clasificar. Ahora también puede haber una asimetría de los pliegues tanto de la parte glútea, de la región poplitea, y bueno, esta asimetría de los pliegues que lo podríamos ver hasta los 3 meses. Ahora, en los niños mayores, en los niños que ya caminan, podríamos hacer y encontrar otros signos. Tenemos, por ejemplo, el signo de Galeazzi, que aquí se coloca al niño sobre la mesa y se procede a flexionar las rodillas. Como podemos ver en la imagen, hay una alteración, no son iguales, no llegan a tener la misma altura las rodillas. Entonces, esta extremidad que vemos que está más abajo que la otra, esta es la cadera luxada. Seguramente la cabeza del fémur está más ascendida y tiende a producir esta alteración al momento de hacer el signo de Galeazzi. Este sí es un signo confirmatorio. Ahora también tenemos el signo de Trendelenburg, donde se le pide al paciente que levante un pie. Bueno, aquí tenemos la alteración que está en el lado derecho. Se le pide al paciente que levante un pie. Y recordemos que tenemos varios músculos que son estabilizadores. Un músculo que se va a afectar es el glúteo medio. Se produce una disminución del tono muscular del glúteo medio. Entonces, el paciente tiende a, como vemos en la imagen, tiende a bajar la pelvis contralateral.
Y normalmente, como vemos aquí, este sería el lado luxado, el lado afectado, no este lado, sino este. Y también tenemos la marcha de pato, que eso se puede ver en los pacientes que tienen una luxación bilateral. Y esto, el signo de Trendelenburg, en una luxación unilateral. Para el diagnóstico de gabinete, igual va a ser muy diferente dependiendo a la edad del niño. Si el niño si es recién nacido, hasta los 3 meses tenemos que pedir una ecografía. En la ecografía nos va a decir, nos va a confirmar y nos va a dar el grado de displasia o subluxación o luxación que puede tener el paciente. Entonces pedimos una ecografía hasta los 3 meses. Y esto porque no podemos pedir una radiografía porque sabemos que en los niños toda la parte de la articulación de la cadera es cartílago, entonces una ecografía nos ayuda mejor y una radiografía más bien nos haría dudar bastante. Entonces sí o sí una ecografía hasta los 3 meses. Ahora pedimos una radiografía a aquellos pacientes que tienen más de 3 meses de vida. En la radiografía tenemos que analizar la placa que vamos a pedirle, una placa P de pelvis, y vamos a encontrar unas líneas, tenemos que trazar unas líneas. Tenemos la línea de Hilgen-Reiner, que es una línea horizontal, como vemos en la imagen. Tenemos la línea de Perkins, esta línea es vertical, y estas dos líneas, como vemos en la imagen, van a formar cuadrantes. Estos cuadrantes son los cuadrantes de hombre-Dan, y nos va a ayudar para poder encontrar el núcleo de osificación femoral. También tenemos otras líneas que se tienen que trazar. Tenemos esta línea tenemos este ángulo acetabular que lo vamos a trazar también formando otra línea. Tenemos la de Hilgen-Reiner, formamos esta línea que está de color turquesa, que va a ir desde un borde del acetábulo al otro. Entonces, este es el acetábulo. Todo ese borde, formamos esta línea, y entre esta línea y la línea de Hilgen-Reiner vamos a encontrar un ángulo, es el ángulo acetabular, que no tiene que superar los 30 grados. Si supera los 30 grados, el paciente podría tener una luxación. Ahora también tenemos el arco de Shenton, que vamos a formar este arco que tenemos que ir desde el borde óseo del cuello femoral, de la parte medial del fémur, del cuello femoral, hasta el pubis. Entonces formamos este arco de Shenton. Si el arco es muy alargado, el paciente puede tener una luxación de cadera. Y bueno, eso es importante, y también que tenemos que buscar el centro de osificación femoral. Como vemos en la imagen, lo normal es que el centro de osificación femoral esté en el cuadrante antero inferior, pero en una luxación de cadera, este centro de osificación puede encontrarse en la parte superoexterna o en la parte inferoexterna. Entonces, por eso es importante hacer estas líneas y el ángulo también, que nos va a ayudar bastante. Y bueno, también tenemos la TAC, que no se pide de rutina, más que todo en casos complejos y en caso de que al paciente se le haya decidido operar, por ejemplo, se tiene que pedir una TAC. Ahora, sobre el tratamiento, también el tratamiento va a depender de acuerdo a la edad del paciente. Vamos a hacer un tratamiento ortopédico en aquellos pacientes menores a 6 meses con el cojín de Fresca. También tenemos el arnés de Pavlik, donde aquí, como vemos en la imagen, se mantiene las extremidades en una flexión y en una abducción. Y esto, más que todo, el cojín de Fresca en los casos más leves de displasia, en el caso del grado 1 que les mencionaba. El arnés de Pavlik se va a usar ya en el caso del grado 2 o 3 de una luxación. Ese es para grados más severos. Y también podríamos, en los pacientes de 6 a 18 meses, se tiene que hacer una reducción cerrada, es la reducción manual, bajo anestesia general. Se tiene que hacer una previa tenotomía de los aductores y se puede usar el yeso pelvipédico, que es este que vemos en la imagen.
Ahora, el tratamiento quirúrgico más que todo va a ser en pacientes más grandecitos, en pacientes más mayores. Por eso les decía que es importante hacer un diagnóstico precoz para que el tratamiento también sea más, que no sea tan complicado. El tratamiento quirúrgico se puede hacer en los pacientes que estén entre los 18 a 3 años, 18 meses a 3 años. Se puede hacer una reducción abierta con una osteotomía pélvica. Y en pacientes mayores de 3 años se tiene que hacer igual una reducción abierta quirúrgica con una osteotomía femoral de acortamiento. Ahora, sobre las complicaciones, tenemos complicaciones mediatas como, por ejemplo, la falla de la reducción, la luxación de la cadera. Complicaciones tenemos la necrosis avascular, la parálisis del nervio femoral, la luxación inveterada, la artrosis y la deformidad. Y bueno, esta es la bibliografía y gracias por su atención. Ya, bueno, a ver, desde el principio, ponle, hay algunas connotaciones que hay que puntualizar. La definición no vamos a hablar mucho, estamos bien. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, todo lo que es frecuencia, edad, sexo, muy bien. En cuanto a la localización, esto un poquito, ponerles un punto. Si hablas de que el 60% es de la cadera izquierda, 20% es de la cadera derecha y 20% es bilateral. Por eso es que sumados los dos nos dan 80% derecha e izquierda, que son unilaterales, ¿ya? Luego la siguiente, ya, aquí en etiología hay que ver, es verdad, el término multifactorial es importante, existen varios factores mecánicos intrauterinos y extrauterinos. Los intrauterinos es todo lo que te has referido, ¿no? Embarazo gemela, y el extrauterino sería el uso del chumpi, que es la faja esta, ¿no? Que nos estás mostrando, ¿ya? Luego existen factores hormonales, por la relaxina que ya has explicado, factores genéticos, si su madre tuvo displasia de cadera, hay un 50% de probabilidades de que vuelva el hijo, la hija pueda tener. Y los otros factores, perfecto, las malformaciones musculoesqueléticas que pudiera tener. En cuanto a patogenia, ¿cómo va la patogenia? Está muy bien, se desarrolla en la octava, onceava semana, todo eso, pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué tanto en mujercitas y no tanto en varones? Primero, ¿acaso las mujercitas, desde que se han formado prácticamente, por ser solo mujercitas, ya responden a las hormonas, a los estrógenos de la madre? Y los estrógenos producen laxitud ligamentaria, ¿ya? Por eso es que es más frecuente en mujercitas que en varoncitos. Uno. Dos, la posición, ¿cuál es? No han rotado todavía ginecología, me han dicho, pero me imagino. La posición que tiene el bebé antes de presentar, porque la última semana se da la vuelta el bebecito para ponerse en presentación cefálica. La mayor parte está en más o menos transversa, va girando el bebé y a veces se acomoda su caderita en la pelvis, ¿no? Y se encaja esta es la pelvis, pongámosle, y esta es la caderita, entonces encaja, por eso dice el occipito ilíaca izquierda, principalmente, ¿ya? Entonces, se encaja la cadera izquierdita y esta se produce aducción y mucha flexión, de modo que no hay un buen estímulo a al acetábulo para que esta pueda desarrollarse, por lo tanto, ahí empieza ya el problema, ¿no? Entonces, por eso es izquierdo principalmente, por eso más en mujercitas, ¿ya? La siguiente. Y eso es lo que hace, perdón, antes que pases, y eso es lo que pasa con el chumpi, ¿no? El chumpi, esa faja que le ponen principalmente en las zonas del altiplano y Cochabamba, no tanto en el oriente, ese chumpi, por ejemplo, también produce este problema, incluso en varoncitos. ¿Por qué? El acetábulo para formarse requiere de estímulo de la cabeza femoral. Si con chumpi, queda así, en aducción, ¿ya? Y en hiperextensión, entonces no hay estímulo del acetábulo, por lo tanto, este se va a quedar verticalizado y no se va a desarrollar, y esa es una de las causas en los varoncitos, principalmente. La siguiente. Ahora, aquí, en cuanto a la clasificación, eso quería aclararles un poquito. Esta es la cadera normal,
¿Ya? El grado 1 es la displasia propiamente dicha o leve, donde la cabeza está en su lugar, pero esto, si lo marcaras tú, está, el techo tiene que estar 30 grados, ¿ya? A ver, así, 30 grados. Mi cabeza, pongámosle que es el acetábulo, ¿ya? La cabeza femoral. Entonces mi mano está ahí como el techo. Tiene que ser menos de 30 grados, pero este techo está así. Está en su lugar la cabeza, pero el techo está verticalizado. Tiene 35, 40, 50 grados. Pero si haces el cuadrante de Obrendam que has hecho hace rato con las líneas, la cabeza va a seguir en el cuadrante infero-interno, solo que el techo está verticalizado. Por eso es propiamente dicha solo displasia del techo. En el grado 2 hay displasia del techo y está subluxado, ¿ya? Y en el grado 3 hay displasia del techo y está luxado, o sea, salido del establo prácticamente, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Pásate a la siguiente ahora. Ya este test de Ortolani y Barlow, entonces, cuando empezamos con el diagnóstico, los primeros síntomas que vemos, hay signos y síntomas, ¿cómo se dice esto? ¿De sospecha? De certeza y de sospecha. Las de sospecha son todas las que nos has mencionado. Ortolani, Barlow, o sea, Barlow, Ortolani en pocas palabras, porque al niño, has visto las imágenes, al niño le agarra el neonatólogo y primero le produce primero la luxación y luego lo reduce, ¿ya? Entonces, por eso es Barlow Ortolani. Es el mismo momento, no se hace en dos tiempos, es rápido, ¿ya? Entonces, este test nos sirve para saber si es luxable o no, entonces, porque hay mucha laxitud ligamentaria y con la ecografía se va a confirmar si es o no una displasia propia, ¿ya? Solo tiene utilidad un mes, ¿ya? Después del mes ya hacemos daño al niño prácticamente. La siguiente. Acá, la limitación a la abducción, lo que mencionaba su compañera, pero eso tampoco es patognomónico, es solo sospecha. Si vemos eso, puede ser, señor, ustedes principalmente en centros de primer nivel que van a estar, dicen, pues no se puede abrir esa caderita, puede que tenga displasia, hay que sacarle una radiografía y hay que llevarlo al traumatólogo. Entonces, con esa medida, diagnosticamos más precozmente. La simetría de pliegues, lo mismo, el niño es gordito, puede ser gordito y puede tener esa simetría de pliegues tanto posterior como anterior, y eso también es sospecha, no es confirmatorio, ¿ya? Y estos últimos que mencionaste, incluso en un niño recién nacido que tenga Galeazzi, ya es confirmatorio de luxación de cadera, porque la cadera luxada es más corta en la rodillita que la normal. Y cuando ya el niño empieza a caminar, hay la insuficiencia del glúteo medio, pues tenemos el tren del Lembour, ¿no? Y la marcha de pato en bilateral, ya nos has aclarado eso. La siguiente. La ecografía, perfecto, antes de los 3 meses. Cuando tenemos signos de sospecha, Barlow, Ortolani positivo, asimetría de pliegues, limitación a la abducción, ¿no? Entonces se debe pedir una ecografía y confirmar o no si es una displasia de cadera. No es, entonces tranquilos. Es, entonces hay que empezar a hacer un tratamiento lo más precoz posible, ¿ya? En cuanto a la radiografía, es gold estándar en cuanto a la displasia de cadera, ¿no? La línea horizontal primero va desde el punto más inferior del acetábulo, infero-interno del acetábulo, al otro punto infero-interno, entonces se traza la línea de Hilger-Reiner. Desde el punto supero-externo del acetábulo se traza una línea vertical, esos son la de Perkins, entonces estos van a formar los cuadrantes de Obrendam que has dicho, perfecto. El núcleo debe estar no en la parte antero-interna, como dijiste, es Infero-interna. interna, ¿ya? Infero-interna. Entonces tenemos aquí supero-externa, supero-interna, infero-externa, infero-interna. Entonces el núcleo tiene que estar en infero-interno. El ángulo desde el punto infero-interno del acetábulo se traza y cortan la línea Hilger-Reiner y es el ángulo acetabular que tiene que ser menor a 30 grados. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El arco de Shenton que nos has mencionado. Entonces, estas 5 líneas, Hilger-Reiner, Perkins, Obrendam, Shenton y el ángulo acetabular son los que nos importan, ¿ya? Entonces, no se tienen que olvidar.
La tomografía o radiografía, la tomografía principalmente es para planificar la osteotomía cuando ya los niños tienen un problema más severo. La siguiente, tratamiento. Entonces, el tratamiento ortopédico, ¿no? Es la mayoría del tratamiento, es el 80%, si se diagnostica precozmente y dependemos del grado. Uno, como has dicho, perfecto, es el cojín de Ferca, que permite flexión y aducción. Entonces, ¿qué hace esto? Solamente abduce y separa las piernas y produce un movimiento. El niño sigue moviendo su caderita y produce un buen estímulo para que el techo baje. Después de 3 meses, se saca una radiografía de control. Si está el techo y a menos de 30 se quita el arnés y alta. En cambio, el cojín, perdón, y el arnés de Public es más delicado. Solo en casos de subluxación o luxación se debe usar y debe hacer controles semanales con el pediatra porque los niños crecen todos los días y puede producir necrosis de la cabeza, como ya vamos a ver. La siguiente. Tratamiento entre los 6 y 8 meses, perfecto, reducción cerrada, anestesia, tenotomía, doctores, y eso. Y porque ya el arnés o el cojín no sirven para ellos porque los niños ya tienen más fuerza. Y mayores de 18 meses, las osteotomías, ¿no? Para corregir el techo acetabular. Perfecto. La siguiente. Y en complicaciones, las mediatas sería recidiva más que todo, más que decir falla de reducción. Si falló la reducción, se volvió a luxar. Si se volvió a luxar, es la recidiva, ese sería el término, ¿ya? Y las tardías, la necrosis avascular, parálisis del nervio femoral, también puede ser parálisis del nervio ciático, porque a veces le presionan bastante y produce lesión. Los inventadas, claro, son aquellas que no redujeron y se queda fuera y forma un nuevo acetábulo, artrosis, deformidad. Perfecto. Ya, entonces estamos muy bien. Ahora sí, démosle paso a Maite para que nos pueda exponer. Sí, se ve, se ve.
Ya, a ver, ponle desde el principio. Ya. En cuanto a definición, no vamos a hablar mucho. La siguiente, acá. Está muy bien lo de la edad, lo del sexo, la frecuencia, tal vez un poco ampliar está bien esta parte, pero decir que el tumor óseo más frecuente es la metástasis, ¿ya? Luego, el tumor óseo primario maligno más frecuente es el osteosarcoma y el tumor óseo benigno primario más común es el osteocondroma, ¿ya? Entonces, tenemos que saber cuáles son los más comunes, por una parte. Siguiente, localización. Aquí aquí hablas de localización y aquí deberías poner en las imágenes de todo lo que has hablado en clasificación según localización. ¿Por qué? La localización se encuentra principalmente en las metáfisis de los huesos largos, ¿no? Principalmente de la tibia proximal, fémur distal, húmero proximal, tibia distal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hablar acá, ¿ya? En cuanto a la etiología, entonces, de etiología tenemos, todo esto está bien, patogenia. En la patogenia es como el tumor llega, destruye y todo eso ya puede llegar por una metástasis de cáncer de próstata al hueso, ¿no? O puede ser primario, como hemos dicho, que en el mieloma o el osteocondroma. Listo, la siguiente. Acá en clasificación, benignos y malignos, perfecto. Hay benignos y malignos. Siguiente. Entre los tumores benignos, esto también está bien. Ya, siguiente. Ya de aquí en adelante la clasificación se hace muy pesada. Como les digo, para el Brian Alain Mérida H., que dice que quiere hacer traumato algún día, pero se sale de la clase, se salió de la clase E, porque está con diarrea. Entonces, para él le va a servir estas clasificaciones. Para ustedes que sepan que hay tumores benignos primarios y secundarios. ¿Cuáles son los más comunes primarios? Son estos. ¿Cuáles son los más comunes malignos? Eso, listo. Porque esto, cada clasificación te confunde prácticamente, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, y queremos hablar principalmente de los tumores óseos. Por ejemplo, el rabdomiosarcoma es de partes blandas. ¿Ya? Entonces, como se verá acá. La siguiente. Ya, esto era en localización. Listo, la siguiente. Esto de las características, esto tiene que estar en la radiografía, cuando hablemos de radiografía, ¿ya? Entonces la siguiente, pero está bien explicado, no hay problema. Ahora, aquí en el diagnóstico, como les decía siempre, ya hablamos de benignos y malignos según la clasificación, y en el diagnóstico clínico tenemos síntomas generales y síntomas locales. Los síntomas generales en los benignos no hay. En los malignos hay pérdida de peso rápida, brusca, pérdida de apetito, malestar general, sarcoma de Ewing con fiebre, ¿no? Esos son los síntomas generales. Pasamos a los síntomas locales. En los síntomas locales, los benignos que presentan normalmente dolor cuando el tumor ya produce compresión vascular, nerviosa o tendinosa, ¿ya? Porque normalmente pasa desapercibido. Aunque tengan una masa ahí, no les molesta a ellos, pero el momento que esa masa empieza a comprimir vasos, nervios o tendones, presenta dolor y ahí es donde decimos, a ver, recién acuden al traumatólogo, porque su diagnóstico es accidental, si se puede decir, o incidental, porque viene, ha jugado fútbol, le han pateado, sacamos radiografía y encontramos el tumor, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿ya? Y que aquí hablamos de que hay un tumor o una masa de crecimiento lento, ¿ya? Entonces, pasamos al diagnóstico clínico local de los malignos. El local de los malignos es que hay calor, dolor, rubor, aumento de volumen, masa de crecimiento rápida, ¿ya? Entonces, por eso se confunde con una osteomielitis,
más el sarcoma de Ewing que tiene fiebre también, como ya habíamos hablado el otro día, ¿ya? Entonces, ¿qué más? La siguiente. El diagnóstico. Diagnóstico, entonces tenemos la radiografía, que es la primera que pedimos para ver si entonces los benignos, la radiografía en los tumores benignos, se ve una lesión circunscrita con bordes regulares, ¿no? Entonces, en cambio, en el maligno se ve la radiografía destructiva, con capas de cebolla por la reacción perióstica o en rayos, como dice, de sol naciente, ¿no? O cuando hay un desprendimiento brusco del periósteo, lo que se ve aquí en la radiografía es el triángulo de Gottman, ¿ya? Entonces, eso es lo que se debe valorar en la radiografía. Y entonces, todas las características que has dicho, según su característica, aquí deberíamos hablar. Los benignos son circunscritos, bordes regulares, bien, y los malignos tienen destrucción, y ahí estaba en tus características de allá, el triángulo de Gottman, teníamos reacción perióstica, sol naciente, destrucción ósea moteada, todo eso, ¿no? ¿Qué otros estudios pedimos? La gamografía, como has dicho, perfecto. La resonancia magnética para ver el alcance o cuánto de tejido blando está tomando, ¿no? Entonces, como dice aquí, delimitación de la extensión, principalmente. ¿Ya? Entonces, la gamografía con tecnecio y la biopsia, principalmente. La biopsia nos va a determinar el tipo de tumor, pero ¿qué más pedimos ahora en los tumores? Ya antes solo pedíamos el nombre, biopsia, y nos decía osteocondroma, tumor de células gigantes, o quiste óseo aneurismático. Pero ahora estos tumores benignos ya vienen con tumor maligno por debajo, entonces se le pide ahora biopsia e inmunohistoquímica. Entonces, eso nos da el nombre y el apellido. Puede tener un nombre benigno, pero un apellido maligno. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Antes decíamos, es un tumorcito, un quiste óseo aneurismático, le vamos a cauterizar y le vamos a retirar, y con eso va a estar bien. Pero una vez hecho eso, retirábamos y veíamos, híjole, ¿qué ha pasado? Al mes está con calor, rubor, dolor, y vemos que se ha malignizado ese tumor. ¿Por qué? No le hemos hecho la inmunohistoquímica. Entonces, es importante pedir biopsia e inmunohistoquímica, ¿ya? ¿Qué más? La siguiente, ¿ya? Entonces, atrás, a ver un ratito antes, esto de radiológico, ortopedista y patólogo, no. La sospecha la tienes tú. Entonces, directo se lo mandas al ortopedista. Tú no le vas a pedir la parte de gamografías, laboratorios, todas esas cosas, sino el traumatólogo, el ortopedista. El patólogo solamente coadyuva a confirmar el tratamiento. No pasa aquí pareciera que del radiológico pasa al ortopedista y luego el patólogo, así. No, el patólogo más bien nos coadyuva, es como un laboratorio más, es un estudio complementario la patología, ¿ya? Porque el patólogo no va a hacer ningún tipo de tratamiento con esos pacientes, sí el oncólogo. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario, traumatólogo y oncólogo, clínico o puede ser quirúrgico también. La siguiente. Ahora sí, en cuanto al tratamiento, aquí deberíamos tener tres cosas. Tratamiento primero farmacológico, que habíamos dicho según el esquema. El tratamiento farmacológico en los tumores benignos, solo en caso de dolor, antiinflamatorios AINES. En los tumores malignos, ni con antiinflamatorios normales no se puede calmar el dolor. A veces necesitamos usar lo que es derivados de la morfina, ¿ya? Entonces, tramadol, morfina u otros medicamentos que traten de calmar el dolor, porque el dolor es intenso en los malignos. Luego, en cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos en los tumores benignos la inmovilización, la fisioterapia para poder ayudar a desinflamar los tendones. En los malignos tenemos la inmovilización, fisioterapia, tenemos la radioterapia, ¿ya? En farmacológico me olvidé decir que la quimioterapia es parte del tratamiento de los malignos, ¿ya? Entonces, no farmacológico es la radioterapia, ¿listo? Y pasamos recién al tratamiento quirúrgico. Los benignos solo se observan hasta que produzcan alguna molestia y se debe retirar. Algunos tumores son propios del crecimiento y hay que esperar que terminen de crecer estos para poder
hacer el tratamiento, ¿ya? En cambio, en el maligno, el tratamiento principalmente va desde una resección local, una resección ampliada con márgenes de seguridad de 2-3 centímetros por encima del borde del tumor, ¿no? O llegamos también a la amputación, ¿no? Entonces, esos son los tratamientos que se realizan en los tumores, tanto benignos como malignos, ¿ya? Entonces, porque aquí se ha hablado principalmente del tratamiento, toditos son quirúrgicos y toditos son curetaje con injerto, o sea, la mayoría, ¿no? O resección, porque el osteoma es maligno, osteomastoide maligno, osteoblastoma no, ese no. Osteosarcoma maligno, otra vez condroma, condroblastoma maligno, fibroma, condroma, condrosarcoma maligno. Tumor de células gigantes es entre benigno y maligno. Sarcoma de Ewing maligno, mieloma múltiple maligno, ¿ya? Entonces, la siguiente. Ya, esto es una resección ampliada donde se ha retirado el fémur total y se ha puesto una prótesis, ¿ya? Entonces no hay mucho lío, prótesis no convencional. La siguiente. Y complicaciones, entonces en complicaciones tenemos que tener las mediatas y las tardías. O no debemos olvidarnos, ya les he dicho. Mediatas de los benignos no hay, a excepción de la fractura, ¿no? Una fractura de como vamos a ver mañana o en el seminario, de los osteocondromas se fractura la base y produce dolor, pero después no hay. Entonces, en cambio, las tardías de las benignas son las compresiones vasculares, nerviosas, tendinosas, o sea, tendinitis produce, ¿no? Entonces, y la malignización de los benignos. Tumores malignos, mediatas, ¿cuáles son? Infección, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Porque el paciente por no mover el pie se queda quieto y produce coágulos y estos coágulos pueden producirle molestias. Y las tardías son la amputación, la muerte, ¿no? La metástasis en los tumores malignos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se debe ordenar un poco. Pero después, como dice en esa cuestión, en general, bien, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos pendiente? Nada más. El día viernes, entonces, a las 6 de la tarde vamos a tener el seminario, suban sus trabajos. Ojalá que las elecciones sean lo más pronto posible, ¿no? Entonces, para que tengamos ya un rector no interino que más hagan sus trabajos. El viernes vamos a hacer nuestro último seminario, el viernes, sábado su examen y terminamos la rotación, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, algo, estamos prestos. Doctor, te hago una pregunta. ¿La presentación del seminario lo va a postergar la fecha de entrega o entregamos hasta mañana? No, lo voy a cambiar hoy día para que lo presenten el viernes, ¿ya? Entonces, Está o bien. sea, todo lo que es desde hoy, esta tarde voy a hacer, lo voy a programar para mañana, lo de mañana para el viernes y para lo del viernes para el sábado, para que no entre como tarea entrega tardía, ¿ya? Listo. Entonces, en virtud de que no hay más nada y